La otra que se va a subir, les decía que eran las micosis que son cutáneas, ¿verdad? O algunos las clasifican en superficiales y cutáneas, donde van las causadas por el género Malassezia. Entonces, lo que vamos a estudiar este día, como les mencionaba, son tres entidades clínicas: la esporotricosis, la cromoblastomicosis y el micetoma. Pero vamos a estudiar el micetoma desde el punto de vista micológico, donde estudiamos el micetoma eumicótico, o sea, el micetoma que realmente es causado por hongos, no por actinomicetales, que ya vamos a ver una clasificación breve sobre el término micetoma y los diferentes agentes etiológicos que están relacionados. Entonces vamos a ver una breve descripción de las micosis subcutáneas. Vamos a estudiar algunos géneros y especies relacionados a los agentes causales de estas entidades clínicas. La morfología, tanto en tejido como en cultivo, que se pueden ver de algunos agentes causales, no todos, porque si no, no terminaríamos este día de explicar eso. Algunos factores de virulencia relacionados a cada agente, las principales características epidemiológicas de cada agente y algunas de las características típicas, ¿verdad?, de las lesiones, que ya tenemos que llevar la idea al menos de cómo se visualiza o aquellos signos o síntomas de algunas de estas micosis para que nosotros nos sepamos orientar para la hora de las tomas de muestras cuando se lleva la parte de que es de diagnóstico, la parte del diagnóstico micológico. Entonces, la primera que vamos a estudiar de estas tres que les mencioné, la primera es la esporotricosis y, como siempre, ¿verdad?, es una de las micosis subcutáneas. ¿Cómo definimos esporotricosis? La esporotricosis ha sido definida como una micosis subcutánea o profunda de curso subagudo o crónico. Cabe recalcar de que de todas estas micosis que vamos a estudiar, de estas tres, es la que quizás presenta un aparecimiento más temprano de signos o de síntomas con respecto a las otras micosis que vienen a continuación. Por eso se menciona acá, de curso, no es tan rápida para decir que es de curso agudo, pero sí es más rápida en comparación con otras. Y puede ser también de curso crónico. Lo que les quiero mencionar en pocas palabras es que de las que vamos a estudiar ahora, esta es la que se presenta con mayor rapidez la presencia de signos o de síntomas, que es producida por hongos dimórficos comprendidos dentro del complejo denominado Sporotrichsenki. También esos términos de hongos dimórficos se tuvo que haber visto en la clase de las generalidades, pero los voy a remitir yo a que vean esa clasificación de los hongos, cómo se hace cuando denominamos que son hongos dimórficos, 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 dimórficos bifásicos, dimórficos polimórficos. ¿Verdad que es una clasificación con base a las estructuras parasitarias, ¿verdad? O las formas en que se pueden observar en el cultivo? Pero vamos a decir que cuando decimos que esto dice que es un hongo dimórfico, es que quiere decir que presenta este hongo dos morfologías. Una morfología de aspecto micelial a temperatura ambiente o a 28 grados centígrados y de forma levaduriforme cuando se incuba a 37 grados en medios adecuados o en el tejido humano. Entonces, eso quiere decir hongos dimórficos y en particular hongos dimórficos dimórficos, así le llamamos. ¿Verdad? Los hongos dimórficos dimórficos son aquellos que a temperatura ambiente o a 28 grados centígrados, ¿verdad?, presentan una forma micelial y en tejido humano o cultivados a 37 grados centígrados en los medios adecuados, se observa la forma levaduriforme. Y como les mencionaba, está dentro de un denominado complejo, Sporotrichsenki. Entonces, esto de complejo quiere decir que aquí hay 6 especies implicadas dentro de este complejo como agentes etiológicos. Anteriormente se creía de que era una sola especie,
Después se dijo que era una especie con una variedad. Ya decíamos antes, Spodotryx schenki, variedad schenki. Pero en los últimos años, la micología casi siempre es bien cambiante en cuestiones taxonómicas, más que con otros agentes. Entonces, en lo último que se ha tenido dentro de las cuestiones taxonómicas es que el agente etiológico de la esporotricosis es un complejo, ¿verdad? Formado por 6 especies, ¿verdad? Dentro de este denominado complejo Spodotrychenki. Pero que de manera primordial este hongo va a afectar principalmente piel y ganglios linfáticos en la forma de nódulos y de gomas, que vamos a ver unas imágenes cómo son estos nódulos o estas gomas y que en algunos casos pueden llegar a ulcerarse, pero que en raras ocasiones va a afectar huesos, articulaciones, vea, u otros órganos. A diferencia, por ejemplo, de los hongos que causan micetoma, ellos sí en algunos casos pueden llegar hasta hueso o articulaciones, ¿verdad? Pero en el caso de la esporotricosis, muy raras veces, ¿verdad? Puede llegar a afectar estos órganos, huesos o articulaciones, y vamos a ver de que excepcionalmente, tal vez lo más que puede llegar a afectar, tal vez sería pulmón, pero de forma excepcional. Entonces, lo que les mencionaba respecto a ese complejo Spodotrychenki como agente etiológico de la esporotricosis, ¿verdad? Conformado por 6 especies, ¿verdad? Tenemos Spodotryx albicans, Spodotryx brasiliensis, Spodotryx globosa, mexicana, luriei y Schenki, ¿verdad? Schenki sensu-stricto, ¿verdad? O sea, el propiamente dicho es Spodotryx Schenki. Entonces, lo que les mencionaba, que tenemos acá 6 especies, ¿verdad? Dentro del género Spodotryx, ¿verdad? En particular, en realidad, el complejo Spodotrychenki tenemos 6 especies, ¿verdad? Y que según las cuestiones de genética, estas cepas se han podido subdividir, ¿verdad? Se dividen en 2, en tipo A y tipo B, ¿verdad? La tipo A es la que está radicada, perdón, no erradicada, radicada en el continente americano, y la del tipo B que se encuentra en Asia. Y aquí unas microfotografías, ¿verdad? Que tenemos coloreadas de unas preparaciones, pero que las vamos a ver con más detalle más adelante. Entonces, ¿verdad? Repitiendo, tenemos 6 especies de Spodotryx, ¿verdad? Que conforman el complejo Spodotrychenki, ¿verdad? Y dentro de esto no se confundan, ¿verdad? Que esta es una especie dentro del mismo complejo, ¿verdad? Por eso aquí dice sensu stricto, ¿verdad? La verdadera Spodotrychenki, ¿verdad? Y con sus primitas hermanas acá. Ahora, ¿cómo va a iniciar esta patología? Como la mayoría de las micosis subcutáneas y a veces también la mayoría de cutáneas, algunas de las cutáneas, la mayoría de las formas en que el hongo va a ingresar al organismo es por medio de una inoculación traumática. Ahora, en el caso de la esporotricosis, generalmente son con inoculaciones traumáticas donde intervienen astillas, espinas, con material orgánico en descomposición, con detritus vegetales, con tierra, ¿verdad? Contaminadas con el hongo. Por eso a esta enfermedad se le ha asociado mucho a las personas de que trabajan con flores, ¿verdad? Las floristerías o con cuestiones agrícolas, ¿verdad? Todos aquellos que están expuestos con material orgánico en descomposición, pero con alguna forma en que se puedan inocular eso, pero a través de una astilla, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y no solo para la esporotricosis, ¿verdad? Es la inoculación traumática, sino también para las otras enfermedades que vamos a ver en esta clase. Después de que el hongo se inoculó a través de un traumatismo, entonces se va a formar el chancro esporotricósico,
¿verdad? Muy similar como que fuera un chancro de otras enfermedades que ya hemos estudiado en el curso, pero obviamente este no es en órganos genitales, ¿verdad? Sino es generalmente en miembros superiores, ¿sí? Entonces, pero casi tienen las mismas características de que son siempre de bordes indurados, ¿verdad? Que es una úlcera con bordes indurados, ¿verdad? En este caso, que no son pruriginosas, ¿verdad? Y no son tan dolorosas. Entonces, después de la formación de ese chancro esporotricósico, de 1 a 2 semanas después de que el hongo se inoculó, entonces procede a la formación de ese complejo cutáneo linfático como consecuencia de la reacción inmune del hospedero contra el hongo. Entonces, cuando se forma este complejo cutáneo linfático, este puede tomar dos vías, ¿verdad? La primera puede ser que este chancro esporotricósico, ¿verdad? Involucione, es decir, desaparezca, porque el sistema inmune del hospedero es sumamente fuerte, es bueno, o que se extienda el hongo por continuidad, ¿verdad? Muchas de las micosis se extienden por continuidad, salvo excepciones contadas, algunas se extienden a través de vía hematógena, ¿verdad? O, o por otra ruta, pero en el caso casi siempre la mayoría de micosis se darán cuenta de que se extienden por continuidad o contigüidad, ¿verdad? Puede ser que esta N sea una G, ve ahí aquí con diéresis y es lo mismo, ¿verdad? En cualquiera de las dos formas en los textos así aparece, por continuidad o por contigüidad. Entonces, si se va extendiendo por continuidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la formación de placas de aspecto verrugoso, ¿verdad? Pero que lo más característico es que estas placas verrugosas después se transformen en lesiones que son gomosas y decimos escalonadas. Ya vamos a ver cómo va avanzando en el trayecto de los ganglios linfáticos, en el trayecto de los linfáticos, cómo va avanzando desde donde se inoculó el hongo de ese chancro esporotricósico a cómo va afectando el trayecto de la circulación linfática hasta llegar a los vasos linfáticos regionales, ¿verdad? Y se detiene en el ganglio linfático principal de donde va esa irrigación linfática. Generalmente la esporotricosis afecta lo que son miembros superiores. Entonces, si el hongo se inoculó, lo más lógico, lo más común es que se inoculó a través en los dedos, por ejemplo, o en el dorso de la mano, puede ser. Entonces, va a seguir el trayecto de los ganglios linfáticos del brazo. Entonces, como decíamos, que la afección se va a detener en el ganglio linfático principal de esa región. Entonces, ¿cuál sería ese ganglio linfático principal? Sería el que están a nivel de la axila. Entonces, ahí se detiene la afección, ¿verdad? Entonces vamos a ver que únicamente lo que ha afectado va a ser el brazo o el miembro superior como tal. Entonces, este avance de la infección, como le decimos, que llega a un ganglio linfático principal, puede ser ya sea el de la axila, ya sea el del cuello o ya sea el de la ingle, ¿verdad? En el caso de que haya una esporotricosis no a nivel de miembros superiores, sino de miembros inferiores. ¿Qué pasaría si hay una enfermedad inmunosupresora o una enfermedad debilitante de base antes de que el paciente adquiera una esporotricosis? Puede suceder de que haya, aquí en este caso, sí puede haber una diseminación hematógena del hongo o puede ser también de que el paciente pueda adquirir lo que es una esporotricosis pulmonar. ¿Sí? Si hay una enfermedad inmunosupresora de base o una enfermedad concomitante, le dicen los médicos también, ¿verdad? Una enfermedad subyacente de base crónica debilitante. Entonces, el hongo puede diseminar hacia otros órganos por vía hematógena
O también puede provocar lo que es una esporotricosis pulmonar, que como les mencionaba, que es poco frecuente, pero si se llegara a dar una esporotricosis pulmonar, cursaría prácticamente como una enfermedad asintomática, sin mayores manifestaciones clínicas, casi similar como a veces cursan las tuberculosis pulmonares asintomáticas. Pero eso sí, la probabilidad de que haya después una irrigación, como les dijera, que el hongo circulara en sangre por vía hematógena, lo más probable es que sea a partir de un foco pulmonar más que de otro foco en otro sitio. Por ejemplo, es poco probable de que hubiera una esporotricosis sistémica, por así decirlo, por la inoculación a través de un miembro superior, a como lo fuera de una esporotricosis pulmonar. Entonces, la probabilidad de que haya diseminación hematógena para otros órganos es más probable que se dé desde un foco pulmonar, ¿verdad? Que primeramente la persona haya adquirido o tenido una esporotricosis pulmonar. Los factores de virulencia que tiene este hongo no son muchos, pero tiene los necesarios. Entonces, el primero es el dimorfismo fúngico, que ya les había mencionado cuál es, ¿verdad? Esa habilidad que tiene el hongo, ¿verdad? De transformarse en presentarse de una forma micelial en el ambiente, ¿verdad? Pero cuando ya entra al tejido humano, este ya no es un micelio, sino se transforma en una levadura. Entonces, eso le ayuda para mantenerse en el huésped. También se encuentran otros tipos de enzimas, ¿verdad? Como la fosfolipasa citosólica A2, la producción de la melanina, que si se recordarán, la licenciada de Araujo se los mencionó, ¿verdad? La melanina, que es ese componente que le da a las hifas o a las estructuras de los hongos ese color café, que le llamamos hongos pigmentados, ¿verdad? Algunas cepas, ¿verdad? De Spodotrex chenki son de matiáceas, presentan melanina, ¿verdad? No se clasifican como un hongo negro como tal, pero pueden presentar melanina y dar un aspecto café, ¿verdad? A las colonias, ¿verdad? Pero no son todas, son ciertas cepas. Entonces, la melanina casi siempre se ha asociado como un factor antifagocítico, ¿verdad? Al igual como la cápsula lo ha sido casi siempre para las bacterias, entonces la melanina lo ha sido acá para los hongos también. Pueden poseer algunas proteínas extracelulares que no han sido definidas cuáles enzimas pueden ser, ¿verdad? Y como sustancia antigénica principal dentro de la pared celular de este hongo, la L-ramnosa juega un papel importantísimo, puesto de que para las preparaciones antigénicas, para algunas pruebas, ¿verdad? Que lo van a ver en inmunología, las famosas introdermoreacciones, para evaluar la función celular del organismo, si la inmunidad celular está funcionando adecuadamente. Entonces, la prueba de la esporotricina, por ejemplo, ¿verdad? O la introdermoreacción de 8A González, creo que es el otro nombre que tiene, entonces utiliza preparados que posean L-ramnosa. Entonces, que son sustancias sumamente antigénicas, ¿verdad? Para poder evaluar la respuesta inmune del tipo celular. Dentro de la clasificación de los cuadros clínicos, tenemos los siguientes, donde se van a fijar que a la cabeza vamos a tener este tipo de esporotricosis y es el más común y por lo menos es el único que he visto yo aquí también. La esporotricosis cutánea linfangítica. Linfangítica. Hay algunos que sí lo ponen como cutánea linfática, ¿verdad? Pero la mayoría de textos casi lo escriben así, linfangítica. En el 70% de los casos, como ven, es el que va a la cabeza. Después sigue la esporotricosis cutánea fija en un 25%, y después vienen las excepciones, ¿verdad? Las que son sumamente raras, como la esporotricosis cutánea superficial, que es muy rara, ¿verdad?
pero que por lo menos en Costa Rica dicen que es una de las más comunes, menciona la literatura, y la esporotricosis cutánea hematógena, ¿verdad? También es muy rara, del 1 al 2%, y como les mencionaba también al inicio, la esporotricosis pulmonar, que también es una entidad clínica sumamente rara. Entonces, repitiendo, la forma o variante clínica o el cuadro clínico de esporotricosis más común es este, ¿verdad? La cutánea linfangítica en el 70% de los casos. Entonces, es la que nos vamos a explicar con mayor detenimiento. Entonces, como les decía, es la forma más clásica y frecuente de la enfermedad, de la esporotricosis. Ahora, puede presentarse en miembros superiores, ¿verdad? En miembros inferiores y en cara. Pero de estos tres, quizás en miembros superiores es más común todavía, más que en miembros inferiores o que en cara, donde hay un periodo de incubación para el desarrollo ya de signos y síntomas a partir de la segunda semana, ¿verdad? De que ya el hongo se ha inoculado. Como les mencionaba, lo primero que se tiene que formar después de haberse inoculado el hongo es la formación de ese chancro esporotricósico, ¿verdad? Que va a empezar como un aumento de volumen, ¿verdad? Donde se inoculó el hongo, ¿verdad? Después la formación de bordes indurados, ¿verdad? Hasta que se forme, ¿verdad? Una lesión nodogomosa, ¿verdad? Lo que se le llama como goma, y que si hay algún traumatismo o alguna sobreinfección bacteriana, entonces esa goma puede ulcerar, ¿verdad? Y cuando ulceran es que forman esas costras en el fondo de la goma, de la úlcera, perdón, en el fondo de la úlcera, que es lo que se le conocen como costras melicéricas, ¿verdad? Melicérica viene de miel, porque da ese aspecto como de miel, ¿verdad? Entonces, eso se observa cuando esa lesión nodogomosa, ¿verdad? Se ha ulcerado. Entonces, primero, como les decía, inicia con la formación de ese chancro esporotricósico, ¿verdad? Donde hay también eritema, el aumento de volumen de ese sitio de donde se inoculó el hongo, hasta formar esa lesión nodogomosa y que puede ulcerarse o no. Por ejemplo, acá, si vemos en estas fotografías, creo que lesiones ulceradas como tal no se observan tantas. Quizás solo apenas esta, quizás, ¿verdad? Pero vamos a ver otras que sí ulceran muy bien. Ahora, ¿habrá prurito en esta enfermedad? Se describe que casi no hay, ¿verdad? A diferencia como lo puede ser en la cromoblastomicosis, que si hay prurito, en esta no lo hay. Y el aparecimiento es del tipo escalonado, como les mencionaba. Si decimos que el hongo se inoculó en los dedos o en el dorso de la mano, entonces a medida va el hongo avanzando por continuidad, ¿verdad? Va a ir avanzando en el trayecto de los ganglios linfáticos hasta detenerse, en este caso, en el ganglio de la axila. Y ya después de acá, la afección ya no va a pasar. Entonces, a esto le llamamos aparecimiento escalonado en el trayecto de los linfáticos, decimos, y esto es muy típico de la esporotricosis cutánea linfangítica. Entonces, cuando el médico ve eso, o usted lo puede ver también, entonces se le debe de venir a la cabeza de que probablemente sea un cuadro de esporotricosis por ese aparecimiento escalonado, y que aquí se puede ver muy bien. Si ustedes se fijan, aquí está donde hubo la primera inoculación traumática, ¿verdad? La formación de ese chancro esporotricósico, ¿sí? Y es lo que les decía, estas ya son lesiones nodogomosas, ¿verdad? Son gomas. Si ven ahorita, o bueno, o en esa fotografía cuando las tomaron en ese momento, son cerradas, ¿sí? Son cerradas. Ahora, si el paciente se golpea, se traumatiza el brazo se topó a la pared, pasó por una rama o algo, algún traumatismo, sea lo que sea, fácilmente estas gomas pueden ulcerarse, ¿verdad? Y después adquirir una sobreinfección bacteriana también, y a eso complicaría aún más el cuadro. Entonces, pero lo que vemos en esta fotografía es quizás con mejor detalle
el aparecimiento escalonado, ¿verdad?, de las lesiones nodogomosas en el trayecto de los linfáticos. Aquí podemos ver otras también, ¿verdad?, lesiones gomosas linfangíticas. Lo único que estas, hay algunas que pueden presentar ese tipo de puente entre las lesiones, ¿verdad?, que se observa aquí perfectamente, ¿verdad? Y cuando son a veces demasiado crónicas, ¿verdad?, puede presentar ya hasta casi cicatrización como tal, ¿verdad? Como se puede observar acá. Si vemos las lesiones ulceradas casi ya no están, pero la presencia de costras sí hay, ¿verdad? Ya ha formado costras lo que ha sido sobre las úlceras. Y esta que vemos acá, que es en miembro inferior, ¿verdad? En una pierna igual, ¿verdad? Lo más probable es que se haya inoculado el hongo quizás en el talón del pie, ¿verdad? O en el dorso del pie. Entonces, va a ir subiendo ese trayecto, ¿verdad?, de los linfáticos en toda la pierna hasta llegar al ganglio linfático principal de este trayecto, que ya estaría en la ingle. Y que después ya de ahí, en teoría, ya no pasaría el hongo. Tenemos dentro de esta esporotricosis cutánea linfangítica una variedad denominada micetomatoide, que hace alusión a que tiene características de micetoma por darse en miembros inferiores, pero no es un micetoma como tal porque el agente etiológico es totalmente diferente. Ahora, esto es a consecuencia de que en los miembros inferiores hubieron múltiples inoculaciones, no solo una como vimos anteriormente, sino múltiples en toda la pierna, en todo el miembro inferior. Entonces, lo que hace que el hongo esté en varias partes de la pierna, ¿verdad? Y provoque después un fenómeno de linfoestasia, cuando los cuadros ya son demasiado crónicos, entonces da ese aspecto después de que pareciera como que fuera una elefantiasis en el miembro inferior, porque la irrigación linfática prácticamente está defectuosa. Entonces no se hace correctamente, entonces puede ser ese linfoedema presente, ¿verdad? O esa linfoestasia, ¿verdad?, en el miembro inferior. Otra característica es la presencia de esos cordones nodulares, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba, que cuando hay formaciones de pequeños puentes entre lesión y lesión, es lo que se conoce como cordones nodulares, y que también si se llegan a ulcerar, pues pueden presentar sobreinfecciones agregadas bacterianas que pueden complicar el cuadro. Ahora, también tenemos que puede haber manifestaciones en cara, como les mencionaba. Dijimos miembros superiores a la cabeza, miembros inferiores o en cara. Donde en niños es más común, en el 40% de los casos de las esporotricosis que están presentes en cara en los niños es lo más usual, que puede ser ya sea de una presentación clínica unilateral a un lado de la cara o bilateral, ¿verdad? A los dos lados de la cara. Como ven acá, en este niño, por ejemplo, es bilateral, ¿sí? Es bilateral. Entonces, pero ¿por qué se ha presentado aquí en esta pobre criatura como bilateral? ¿Verdad? Cuando el hongo se inocula en la línea media de la cara, como en este caso fue en la nariz, entonces se puede hacer de forma bilateral. Ahora, en los niños es mucho más común la manifestación queloidea. Si ustedes se fijan, a la variedad acneiforme, que es más común en adultos, ¿sí? Entonces, para que veamos también de que no solamente pueden estar presentes en miembros superiores e inferiores, sino también a tener en consideración, más que todo con los niños, ¿verdad? Que andan en los jardines y en los parques, y pues sí, ¿verdad? Los que tal vez tienen niños o sobrinitos saben los inquietos que pueden ser los niños, y en algunas ramas se pueden astillar, ¿verdad? Y tal vez pueda ser de que, por fortuna, bueno, de gracia del niño, se pueda inocular el hongo en la naricita, ¿verdad? Y entonces presente una variedad, por ejemplo, queloidea bilateral en su carita.
Ahora, hay que tener presente también de que cuando hay afección del pabellón auricular, puede haber afección del pabellón auricular por este hongo, por Spodotrex, hay que tener en cuenta y establecer diagnóstico diferencial con una enfermedad parasitaria que se le conoce la úlcera de los chicleros, que es un tipo de leishmaniasis, ¿verdad? Que ya lo vieron en una clase, ¿verdad? Cuando vieron creo que son los de protozoarios de tejidos, creo que ahí fue que se vio la leishmaniasis. Entonces hay que establecer diagnóstico diferencial cuando llegara a haber una afección a nivel del pabellón auricular. La otra que mencionábamos, en el 25% de los casos, la esporotricosis cutánea fija, ¿verdad? Que una característica primordial es que no va a tender a la diseminación, ¿sí? No vamos a ver entonces aquel aparecimiento escalonado de afección del trayecto de los linfáticos. Entonces, porque no hay diseminación, ¿verdad? Únicamente lo que va a haber es la formación del chancro esporotricósico en donde hubo inoculación del hongo como tal. Aquí ya vemos que sí hay presencia de costras melicéricas, es lo que les mencionaba, que tiene ese aspecto como de miel, si ustedes se fijan, ¿verdad? Cuando ya las úlceras se empiezan a secar, ¿verdad? Y se empieza a formar esa costra. Lo que se presenta es una lesión única, no hay más lesiones, ¿verdad? Que puede ser vegetante o verrucosa también, ¿verdad? Aquí de lo que les mencionaba, la presencia de escamas y de costras melicéricas, como se observan en estas dos fotografías, ¿verdad? Y que no hay mayor presencia de síntomas, ¿verdad? Cursa como asintomático, ¿sí? Y entonces se preguntarán, ¿por qué esta forma es tan limitada? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no sigue el trayecto de los linfáticos como en la otra? Se dice que porque en realidad, si una persona llegara a formar este tipo de variedad, es porque su sistema inmune está más que perfecto. Entonces, tiene una buena respuesta inmune frente a este hongo. Entonces, no va a presentar la otra variedad que ya vimos, la linfangítica, sino se quedaría como una esporotricosis cutánea fija. Ahora, ¿qué es lo que vamos a observar cuando se hacen preparaciones ya a partir de los cultivos de las lesiones? Entonces, podemos obtener la forma micelial del hongo cuando se cultiva, ¿verdad? En los medios adecuados, como puede ser un agar glucosado de saburó, por ejemplo, que es el más básico de los medios de cultivos micológicos, ¿sí? Entonces, cuando se incuba en ese agar glucosado de saburó, ¿verdad? A 28 grados centígrados podemos ver la formación de esas colonias, ¿verdad? Que son colonias del tipo micelial, ¿verdad? Colonias de color blanquecina a beige, ¿verdad? Dependiendo, incluso algunas, como les mencionaba, si la cepa es pigmentada, pueden formarse hasta colonias casi como de color café. En algunas regiones de la colonia se observa bien eso. Una característica primordial en la formación del micelio que se forma en este hongo es una agregación micelial, ¿verdad? Característica que le llamamos coremio. ¿Qué son los coremios? Como les decía, un tipo de agregación micelial o una como pequeña compactación del micelio, ¿verdad? Que lo mencionan, nos decían que se observan como que fueran los pelitos o los cachitos cuando alguien se peinan los punqueros, por ejemplo. ¿Se han fijado de cuando se ponen bastante gelatina y se hacían los cachitos en el cabello? Tal vez alguien los ha visto en fotografías o tal vez alguien pasó por esa faceta de metalero o no sé, y se hacía esos peinados. Entonces, esos como cachitos apenas creo que se pueden observar acá, ¿verdad? Pero son agregaciones miceliales macroscópicas que reciben ese nombre de coremios, ¿verdad? Y que es muy particular de este hongo, cuando tiene esta fase micelial. Y es un micelio bajo, ¿verdad? No es un micelio tan alto o algodonoso como algunos hongos que vieron en la clase inicial, ¿verdad? Es un micelio bajo. Ahora, cuando esto se observa en preparaciones,
entre lámina y laminilla con lactofenol azul algodón, que son estas tres que están acá, ¿verdad? Con esa preparación, o con eritrocina, que es esta preparación roja. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver? ¿Verdad? Vamos a ver la presencia de hifas tabicadas y alinas, perdón, que no se ven en los tabiques porque estas hifas de Spodotrex son sumamente delgadas. Vamos a ver hifas tabicadas y alinas, y después de esas hifas tabicadas y alinas va a emerger directamente lo que le llamamos un conidióforo, ¿sí? Un conidióforo. Y todas estas pequeñitas chibolitas que ven acá alrededor, dispuestas en forma de margarita, que eso es lo característico de este hongo, se le denominan microconidias, ¿verdad? Como son conidias pequeñitas, le decimos microconidias. En micología van a después ver cómo reciben o cambian de nombre dependiendo de la nomenclatura que se quiera utilizar, ¿verdad? Pero nosotros, para no complicarnos mucho la existencia por el momento, vamos a decir que son microconidias dispuestas en forma de margarita, ¿verdad? Que están en la parte terminal de ese conidióforo, ¿verdad? Que es un conidióforo delgado, ¿verdad? Esbelto o esbelto decimos. Entonces, ahí se encuentran esta disposición característica. O como duraznos en floración, dicen algunos más creativos, ¿verdad? Son como poetas. En los libros dicen como durazno en floración. Nosotros decimos lo habitual, dispuestas en forma de margarita. También puede haber la presencia de unas conidias, microconidias, que salen directamente de la hifa vegetativa. Si ustedes se fijan, estas no salen de ningún conidióforo, salen directamente de la hifa vegetativa, y aunque no se ve porque es sumamente pequeña, están sostenidas por un pequeño dentículo, como un pequeño ápice, un pequeño palito, ¿verdad? Que sostiene a esta microconidia, pero que sale directamente de la hifa vegetativa. Y como sale directamente de la hifa vegetativa y que están sostenidas por un pequeño dentículo, aquí en este hongo recibe particularmente el nombre de raduloconidia para este hongo, raduloconidia. Entonces, prácticamente esas son las estructuras como básicas o principales en la microscopía, ¿verdad? De la forma micelial, ¿verdad? Que ya dijimos que se obtiene a temperatura ambiente o a 28 grados centígrados en el medio de cultivo que sea adecuado. En este ejemplo puede ser lo más básico, como les mencionaba, un agar glucosado de saburo. Pero, como decimos, que es un hongo dimórfico, ¿verdad? En tejido humano, cuando ya está implantado en el tejido humano, no va a estar de la forma que hemos observado anteriormente, sino va a estar en forma de levadura. Entonces, aquí pueden ver todas estas estructuras de color morado alargadas, ¿verdad? Son las levaduras de Spodotrik-Schenck, ¿sí? Entonces, decimos que son levaduras alargadas en forma de cigarro, y así las describimos cuando hacemos un reporte micológico. Se observan levaduras alargadas en forma de cigarro. Todas estas que se observan en ese fondo de contraste como morado lila, digamos, que se ve más suavecito, pero que galán fuera de que se observaran en las preparaciones esta gran cantidad, ¿verdad? Esto no es lo habitual, ¿verdad? En gatos, sí, es habitual que se observen así. O en pacientes inmunodeprimidos con VIH también se pueden observar así, la gran cantidad. Pero en pacientes que su respuesta inmune sea más o menos regular o muy buena, entonces la presencia es sumamente escasa y las estructuras también son sumamente pequeñas. Entonces, se darán cuenta ustedes cuando se miren, busquen estas estructuras, ¿verdad? Primero Dios, el otro año en el diagnóstico micológico, se darán cuenta lo difícil que es observarlas. Hasta dirán ustedes que con aceite de imaginación las van a ver. Pero a veces estas levaduras pueden estar acompañadas de una respuesta antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Que
en las preparaciones teñidas, ¿verdad? Y en las preparaciones que también fueron tratadas previamente con formol, puede observarse en lo que se le conoce como cuerpo asteroide. Si usted se fija, esta es la levadura, esta esferita que está acá, y todas estas tipos de proyecciones que le da ese aspecto como de sol, digamos. Entonces, todo eso, esa reacción se le conoce como reacción de Splendor-Hopley. Así que la buscan ahí en internet, cómo se escribe, vea que es fácil, Splendore o Epli, W-P-L-I, y es Splendore. ¿Qué es eso es lo que les mencionaba, verdad? El nombre propio que tiene esa reacción antígeno-anticuerpo que rodea a la levadura de Spodotnichenki. Entonces, esto es lo que se le conoce como un cuerpo asteroide, ¿verdad? Y aquí se puede observar con otra tinción, ¿verdad? Esta tinción es de hematoxilina eosina, esta tinción es con ácido periódico de Schiff, ¿verdad? Y esta que tenemos acá, que donde vemos esta gran cantidad de levaduras, es una preparación con Giemsa, con G. Tal vez ya han escuchado esa coloración, Giemsa. Entonces, esta es la habitual, ¿verdad? La que se ocupa en micología, ¿verdad? Como una de las tinciones para ayudarnos a observar las estructuras parasitarias, ¿verdad? Entonces estamos repitiendo formas, ¿qué es lo que se miraban? Levaduras alargadas en forma de cigarro, ¿verdad? O la presencia de los cuerpos asteroides, pero esto ya será en tejido humano, ¿verdad? Ya de la forma parasitaria. O vamos a observar siempre también estas levaduras también cuando incubemos al hongo a 37 grados centígrados, ¿verdad? Ya no a 28 grados, sino a 37 grados centígrados en un medio adecuado, ¿verdad? Lo habitual es que se haga en un medio que le conocemos como agar infusión cerebro-corazón con sangre, para observar estas formas levaduriformes, ¿verdad? A 37 grados centígrados. Ahora, respecto a la epidemiología de esta enfermedad, decimos que dentro de las micosis subcutáneas que vamos a estudiar el día de ahora, es la más difundida en todo el mundo. El mayor número de casos se encuentra en la América intertropical, ¿verdad? O sea, entre los trópicos de Cáncer y el trópico de Capricornio están el mayor número de casos. Y si decimos de América como tal, el mayor número de casos en el continente americano se encuentran en Brasil. Pero hay otros países que también ya lo han reportado los casos, ¿verdad? Y hay áreas que se denominan que son como endémicas, ¿verdad? Por ejemplo, hay una área endémica que está en el Perú, que se me ha olvidado el nombre de donde está. También se han dado casos en Colombia, también en el departamento de Cundinamarca y de Boyacá. También en Guatemala, en el altiplano guatemalteco, ¿verdad? También se han reportado cantidad de casos, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, estamos prácticamente mencionando países que están entre los dos trópicos, ¿verdad? Entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Y que le gusta los climas templados y húmedos, ¿verdad? No es tanto de climas como tan desérticos como otras micosis, ¿verdad? Que vamos a ver, sino climas templados a húmedos, ¿verdad? Entonces, que principalmente el mayor número de casos se reporta en las temporadas finales de otoño y principios de invierno, menciona la literatura, ¿verdad? Entonces, por ende, ese periodo de tiempo es el periodo de tiempo donde hay mayor humedad, ¿verdad? Y precipitaciones. Y también que dentro de esto también están los periodos de cosecha del maíz, por ejemplo, ¿verdad? O la temporada de caza del armadillo, dicen en Colombia también. Entonces, como están ya en periodos de cosecha, entonces hay mayor probabilidad de que las personas se inoculen el hongo por estar cosechando, ¿verdad? Sus productos agrícolas, ¿verdad? Como el maíz, por ejemplo, puede ser. Y también, como son periodos festivos, ¿verdad? Finales de otoño y principios de invierno, en el caso del hemisferio norte,
que es el Día de los Muertos, por ejemplo, en México, que se celebra con mayor realce y que se utilizan muchas flores naturales. Entonces, también por eso hay mayor probabilidad de que en ese periodo festivo, por ser Día de Muertos, también las personas se inoculan por estar manipulando flores, ¿verdad? Se astillan las manos y puedan adquirir la esporotricosis. También se ha visto relación con los empacadores de loza, también en México, ¿verdad? Que incluso aquí creo que he visto en más de algunos lugares que todavía empacan loza con tusa, ¿verdad? Entonces, para cuidar los comales y todo eso, las vasijas de barro y todo eso, todo ese tipo de loza, habitualmente antes lo hacían eso con hojas o con tusa, entonces había probabilidad también de que por la manipulación de eso se inoculen el hongo. Ya les había mencionado que las cepas del complejo viven en suelo, en detritus vegetal, de material en composición, descomposición, en madera, en hojas y en ramas, ¿verdad? Entonces, si están contaminados una rama, una astilla de madera con el hongo, entonces puede por la inoculación traumática ingresar y dar esporotricosis. También no es muy usual, pero se dice que pueden haber vectores pasivos que pueden favorecer la inoculación traumática del hongo, ¿verdad? Entonces mencionan, por ejemplo, las mordeduras de ardillas, las mordeduras de ratones y las mordeduras de reptiles, ¿verdad? Pueden servir que en los dientitos de esos animales puedan estar presentes el hongo, esporas del hongo, conidias del hongo como tal, y inocularlos a través de esa mordedura y dar esporotricosis y participar estos como vectores pasivos. Del último caso que yo me enteré de esporotricosis, por ejemplo, en una unidad de salud fue por una mordedura de una iguana. Era un promotor de salud que andaba en un área rural y que vio una iguana, la cazó y lo mordió, ¿verdad? La semana después, exactamente como vimos esa foto de esa mano, con el trayecto de los linfáticos afectados, entonces así llegó al Hospital Rosal, ¿verdad? Entonces, para que le hicieran el diagnóstico de esporotricosis. Para que tengamos presente de que no solamente por astillas, ¿verdad? Sino también pueden participar algunos vectores que decimos vectores pasivos. Por ejemplo, el moho esfangoso, ¿verdad? Este Sphagnum mos, ¿verdad? Se ha visto de que está muy asociado a contaminación con este hongo y que es muy utilizado en la horticultura, ¿verdad? En la preparación de bonsáis, por ejemplo, en cuestiones de jardinería en los Estados Unidos, se ha aislado a partir de este moho esfangoso. La ocupación se ha visto que está relacionada, si ustedes se fijan, por cuestiones casi lógicas, ¿verdad? Campesinos, vendedores de flores, a las amas de casa, ¿verdad? Que les gusta la jardinería, niños en edad escolar, ¿verdad? Que son niños sumamente inquietos y que prácticamente se tienden al suelo, andan en los árboles, ¿verdad? En cazadores, etcétera. La vía de entrada, ya dijimos, ¿verdad? Que sería, la vía de entrada es cutánea, ¿verdad? Es a través de la piel y el mecanismo como tal es por inoculación traumática, que lo hemos mencionado. En el sexo no hay una predisposición de sexo, por lo menos para esta enfermedad, pero se dice que hay una relación por eso de 1 a 1. Entonces, hay tanta probabilidad de que un hombre como una mujer desarrolle la enfermedad. Y ¿será esta una zoonosis? Algunos autores creen que sí, ¿verdad? Y algunos ya lo consideran como zoonosis, en donde el gato juega un papel importante. Como les mencionaba, en Perú hubo un aumento en el número de casos en una región del Perú porque habían una cantidad exagerada de gatos infectados con el hongo y que se los transmitieron a sus dueños, ¿verdad? Entonces creo que fueran alrededor de casi de 3.000 casos, ¿verdad? Los que se presentaron en esa zona del Perú. Entonces, sí, le podemos decir que se considera una zoonosis y donde el gato doméstico juega un papel importante en la transmisión también.
No sé si tenemos alguna duda respecto a lo que mencionamos de la esporotricosis antes de pasar al otro subtema. Bueno, entonces creo que no hay. Vamos a pasar al siguiente subtema, ¿verdad? Siempre de micosis subcutánea, que es la cromoblastomicosis, ¿verdad? Cromoblastomicosis. Antes le daban otro nombre que puede ser que lo vean en los libros viejitos. Creo que algunos incluso lo trataban como una feomicosis, ¿verdad? Pero les van a enseñar más adelante por qué no se le considera una feomicosis, a pesar de que es causada por hongos negros, ¿verdad? Los agentes etiológicos son hongos de matiáceos, ¿verdad? Y no se considera una feoifomicosis como tal. Pero el nombre actual que recibe es este, ¿verdad? Cromoblastomicosis, y que se define como micosis subcutánea o profunda, ¿verdad? De curso crónico. La esporotricosis, decíamos, curso subagudo a agudo, de curso subagudo, perdón, a crónico, de subagudo a crónico. Esta definitivamente es de curso crónico, causado por un hongo de grupos melanizados, ¿verdad? O sea, estamos hablando hongos de matiáceos negros, ¿verdad? Que tienen la habilidad de producir melanina. El agente de la esporotricosis decíamos que es un hongo hialino, ¿verdad? No tiene melanina, solo tal vez aquellas cepas que sean pigmentadas, ¿verdad? Pero de lo contrario son hongos hialinos. Pero en esta cromoblastomicosis, sí, todos los agentes etiológicos son hongos negros, hongos de matiáceos. Entonces, todos tienen melanina. En el mundo, los dos principales agentes etiológicos son Fonsecae pedrosoy, que para nuestro país este es el principal, que es el que se ha reportado mayor número de casos en El Salvador, Fonsecae pedrosoy, y el segundo es Cladofialófora carrioni, ¿verdad? Entonces, que esta enfermedad es caracterizada por la formación de nódulos, pero de aspecto vegetante, ¿verdad? De aspecto verrugoso, como que fuera una coliflor, localizados particularmente, por así decirlo, casi siempre va a ser en miembros inferiores. Casi la mayoría de los casos van a estar en miembros inferiores, ya no en miembros superiores o en cara, como la otra entidad clínica que vimos. Como les mencionaba, la etiología es múltiple, pero eso sí, cumplen esta particularidad o esa, ¿cómo les dijera? Esa característica común de todos estos agentes etiológicos es que todos son hongos negros, todos son hongos de matiáceos. Con sus compañeros, cuando teníamos este laboratorio, eh, todavía el año, ¿cuándo fue? Año pasado, antepasado, pero les preguntábamos que cuál era cuál, ¿verdad? Y no podían diferenciarlos porque todos son negros, todos casi tienen la misma macroscopía, el mismo tipo de colonia. Con solo verlo con el tipo de colonia como tal, no podía diferenciar qué hongo es, ¿verdad? Entonces son sumamente iguales, pero esa característica común sí es que son de matiáceos, son hongos negros. Como les mencionaba, Fonsecae pedrosoy para El Salvador es el principal agente, ¿verdad? Después siguen en Cladofialófora carrioni, ¿verdad? Fialófora verrucosa, Rhinocladiella aquaspersa, ¿verdad? Y en menores casos todavía aún, la famosa Exofiela dermatitidis, ¿verdad? Que dentro de todas estas es la que se considera Exofiela dermatitidis como una, una especie de hongo, ¿verdad? Que es neurofílica, ¿verdad? Tiene predilección, ¿verdad? Por el sistema nervioso. Entonces, salvo excepciones, si está relacionada una cromoblastomicosis causada por Exofilia dermatitidis, ¿verdad? Entonces, puede ser que si el paciente presenta las condiciones, ¿verdad? De inmunosupresión, pueda llegar al sistema nervioso.
pero es poco usual, ¿verdad? Es bien poco usual. Prácticamente casi siempre, como les mencionábamos, tenemos a estos dos a la cabeza, ¿verdad? Y para nosotros, el primero, Fonsecae petrozoide. Al igual que la que habíamos mencionado anterior, a la esporotricosis, ¿cómo ingresa ese hongo al organismo? A través de un traumatismo cutáneo. También siempre por astilladuras, ¿verdad? Con material contaminado, con detritos vegetales, ¿verdad? O algunos dicen que puede ser incluso con el traumatismo con cactáceas, ¿verdad? Que se espinen con un cactus, por ejemplo. Entonces, se ha visto de que puede ser un factor que predisponga al padecimiento de esta enfermedad, pero con un hongo en particular que ya lo vamos a mencionar. ¿Cuál es? Entonces, después de que el hongo fue inoculado, va a haber la formación de un nódulo y después se va a dar la formación ya de unas placas de aspecto verrugoso, como se ven acá en este miembro inferior. ¿Verdad? Ya no es un nódulo como tal, ¿verdad? Sino lo que se presenta ya es un aspecto vegetante, verrugoso, como aspecto de coliflor, decíamos. Pero no vayan a creer que esto es de la noche a la mañana, esta presentación de estos signos o de esta vegetación, ¿verdad? Para que llegue a esto tienen que haber pasado años para formarse esta formación vegetante, ¿sí? Por eso les decía que es una enfermedad de curso crónico. Ahora, el hongo tiene un factor de virulencia que se le denomina piridolina, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace este factor de virulencia que se ha evidenciado en este hongo? Es que puede formar las uniones cruzadas con haces de colágeno, ¿verdad? Favoreciendo lo que es el proceso de fibrosis, ¿verdad? En este caso en el miembro inferior, lo que hará de que los fármacos utilizados para el tratamiento de la enfermedad no penetran tan fácilmente. Entonces, todo eso contribuye a que la terapéutica sea un poco más complicada, ¿verdad? En comparación tal vez con otro tipo de micosis. Entonces, a esto se le achaca la piridolina, ¿verdad? Las formaciones de uniones cruzadas con haces de colágeno, ¿verdad? Produciendo fibrosis y que dicha fibrosis va a hacer de que la penetración de los fármacos antimicóticos sea mucho más difícil. Ahora, ¿quiénes pueden padecer la infección con mayor proporción o quiénes son, mejor dicho, más susceptibles a contraer infección? Aquellas personas que tengan estados de inmunosupresión, ¿verdad? O a una predisposición genética como tal. Si más no me equivoco, creo que es una predisposición genética a aquellas personas que tengan un HLA-29, ¿verdad? Quien tengan ese tipo de HLA-29, si se recuerdan, en la clase de inmunología vimos que era eso de HLA, ¿ya? Entonces, las personas que presenten ese HLA-29 es una predisposición genética también que los puede hacer más susceptibles a padecer este tipo de infección. Dentro de los factores de virulencia está esa capacidad de cambio bioquímico farmacológico, que en este caso es un tipo de dimorfismo que presenta el hongo muy peculiar y muy singular que le denominamos dimórfico bifásico. El de la esporotricosis decíamos que era un hongo dimórfico, ¿verdad? Porque ya lo habíamos dicho, porque era un hongo dimórfico bifásico, dimórfico. Este decimos que es dimórfico bifásico porque a temperatura ambiente presenta una morfología del tipo micelial, ¿verdad? Pero como estructura parasitaria en los tejidos humanos presenta una estructura diferente a levadura. Óigase bien, diferente a una levadura como estructura parasitaria. Entonces, por eso se denomina dimórfico bifásico. También por tener presencia de melanina, ya mencionamos, esto sí, todos son hongos negros, entonces todos tienen que tener melanina. Y ya dijimos para qué favorece la melanina en
en la patogenia de los hongos. Aquí sí tenemos diversas enzimas que han sido identificadas que contribuyen como factores de virulencia, algunas fosfolipasas y esterasas, ¿verdad? Se dice que es un hongo de bajo poder patógeno comparados quizás con otros hongos y que el crecimiento de este hongo es sumamente lento, ¿verdad? Y me consta. Cuando llegó un caso hace como 2 años a la sección, entonces, y se sembró y todo, y yo me recuerdo que iba casi todos los días a verlo y casi pasado como un mes, un poco más de un mes, para que se observaran estructuras de esporulación, ¿verdad? Y me decían las compañeras, ¿verdad? Ni aunque le cante o le aplauda el hongo, ¿verdad? No va a quedar crecer como usted quiere, me dice, espérese, ¿verdad? Y efectivamente, ¿verdad? Entonces, es un hongo de crecimiento lento. Ahora, en los cuadros clínicos, ¿verdad? Como les mencionaba, el 95% puede ser en miembros superiores e inferiores, pero el 70% es en miembros inferiores. Entonces, casi siempre la presentación de los signos o síntomas van a estar en miembros inferiores. Se va a formar placas eritomoscamosas, ¿verdad? Y estas sí, pruriginosas, ¿verdad? No como la de la esporotricosis que dijimos que no es tan pruriginosa o no es pruriginosa, como tal vez lo puede ser esta. Y después se va a dar la formación de esas placas verrugosas de aspecto vegetante, que es como lo más común cuando la enfermedad se ha hecho demasiado crónica. Pero también no siempre pueden presentar ese aspecto verrugoso o vegetante, ¿verdad? Porque puede ser que se presente este aspecto que le llamamos psoriasiforme, ¿verdad? Psoriasiforme, como que fuera una psoriasis, ¿verdad? Que es una enfermedad autoinmune. Entonces, pero que a diferencia de la psoriasis, propiamente como tal, no existe esta presencia de puntitos negros, ¿verdad? En las escamas de las lesiones. Que esto es típico en la cromoblastomicosis, que la descamación o sus escamas presentan puntos negros. Y que también eso incluso nos puede ayudar a hacer diferencia con unas tiñas, por ejemplo. Y si se inicia en pie, ¿verdad? Si hay una lesión en pie, que es como lo habitual, pero también se pueden ir avanzando, ¿verdad? Según la cronicidad que tenga el paciente. Incluso se dice que pueden llegar a afectar hasta las uñas. Entonces, para que se tenga en consideración también cuando veamos lesiones en un pie. Entonces, aquí tenemos fotografías, ¿verdad? De esta, por ejemplo, la de la izquierda, que está en la región glútea, ¿verdad? Parte de la cadera y miembro inferior, ¿verdad? Este sitio anatómico no es lo usual, ¿verdad? No es lo usual, pero este sí, ¿verdad? Aquí en la región del talón, ¿verdad? Vemos acá la presencia de las escamas. Si ustedes se ven, no es una lesión vegetante o verrucosa, pero sí es una lesión escamosa, ¿verdad? Con bordes eritematoviolaceos, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, aquí ya acercándonos más, que aquí ya el profesional está tomando ya la escama para el diagnóstico. Vemos la presencia de esos puntitos negros en las escamas. Entonces, esas escamas con puntos negros debería de orientarnos en un sentido a que nos estamos refiriendo tal vez puede ser de que sea un padecimiento de cromoblastomicosis. Tenemos esta clasificación de la cromoblastomicosis, donde no nos vamos a detener mucho, solo es para que veamos la clasificación así general por criterios tipo clínicos, ¿verdad? Donde se clasifican como nodular, como tumoral, como verrucosa, cicatrizal y en placa superficial. ¿Vea? En placa superficial. Entonces, esta tumoral, ¿vea? Es la que les mencionábamos como pueden ser lesiones prominentes, papilomatosas y a veces lobuladas, ¿verdad? Como el aspecto de coliflor, ¿verdad? O las de tipo verrucoso, con placas verrugosas y crónicas y zona de hiperkeratosis, ¿verdad? Frecuentes en los bordes del pie.
Entonces, quizás de estas, vamos retomando quizás la tumoral y la verrucosa como quizás las más patognomónicas, ¿verdad? De este tipo de patología. Como les mencionaba, teníamos varios agentes etiológicos, ¿verdad? Teníamos Fonsecae petrozoi, Cladofialófora carrioni, Fialófora verrucosa, Rhinocladiella aquaspersa y Exofiala dermatitidis. Solo vamos a estudiar la morfología de uno, porque también si las estudiamos todas no vamos a terminar, pero el otro año, bueno, este año se van a dar gusto estudiándolas a profundidad todas ellas. Entonces, con Fonsecae petrozoi, cuando se incuba el hongo a 28 grados centígrados para obtener su forma micelial, también puede ser en un medio de cultivo sencillo, como el agar glucosado de saburo, por ejemplo. ¿Qué es lo que se van a ver? Se tienen que ver las formas de esporulación de estos hongos de cromoblastomicosis, que son tres tipos de esporulación la que puede presentar. Pueden presentar la esporulación Cladosporium de cadena corta, que es esta que tienen acá, la esporulación Fialófora, ¿verdad? Y la esporulación Rhinocladiella o acroteca, que es esta que se encuentra acá. Repitiendo, ¿verdad? Los hongos de cromoblastomicosis, causantes de cromoblastomicosis, pueden presentar tres tipos de esporulación. Cladosporium de cadena corta, ¿verdad? La esporulación Fialófora y la esporulación Rhinocladiella o acroteca. Entonces, en la esporulación Cladosporium de cadena corta, si ustedes se fijan, se presenta como que fuera un pequeño cactus, dando el aspecto como de un cactus pequeñito. Y si vemos, la longitud de las cadenas no son muy largas, sino son cadenas cortitas, ¿verdad? De conidias, ¿verdad? Pero en múltiples ramificaciones, ¿sí? Entonces, a este tipo de esporulación es la que le denominamos cladosporium de cadena corta, porque hay de cadena larga, pero eso no lo vamos a ver ahora. Si ustedes se fijan, ve hongo de Matiacio, ¿verdad? Hongo negro. Y esto aquí sí vemos muy bien la presencia de los tabiques. Entonces es una hifa tabicada, pigmentada, la que presentan todos estos hongos. La esporulación fialófora quiere decir de que el, el hongo presenta fiálides que vemos que salen directamente de la hifa vegetativa, fiálides en forma de florero, donde se encuentran lo que son microconidias, ¿verdad? Unidas a través de un material mucilaginoso que las mantienen unidas entre sí y que da el aspecto, ¿verdad? A ese como florero con flores, mencionan los libros. Y tenemos la esporulación en Rhinocladiella o acroteca, que si ustedes se fijan, están en la parte distal de una hifa, ¿verdad? Dispuestas a los lados, pero que dan el aspecto como que fuera de una pequeña palmera. Si ustedes se fijan, solo se ve en la parte distal de la hifa. No voy a entrar en detalle con la terminología de todas estas estructuras, ¿verdad? Pero son microconidias, al final siempre son microconidias. Pero que en la disposición que han aparecido adoptan esa forma de una pequeña palmera. Ahora, en el caso de Fonseca de Petrozoy, la esporulación que predomina como tal es la esporulación Cladosporium de cadena corta, ¿verdad? Después le sigue la en acroteca o Rhinocladiella y por último la esporulación del tipo Fialófora. Entonces así va en ese orden para Fonseca de Petrozoy. Su esporulación, la que más predomina es esta que describimos al inicio. Cladosporium de cadena corta, después esporulación Rhinocladiella o acroteca y por último la esporulación del tipo Fialófora.
Aquí es lo que les mencionaba, ¿verdad? De cómo se observa esta morfología ya de la colonia como tal, ¿verdad? Tiene ese aspecto aterciopelado y son colonias de color negro, ¿verdad? De un micelio bajo. Entonces, cuando se estudia Fonsecae Pedrosoy, imagínense aquí está, esta la de aquí arriba dice Fonsecae Pedrosoy y la segunda Cladofialófora carrión. Entonces, si ustedes se fijan, casi se ven iguales. Entonces, casi es imposible decir cuál es cuál solo con verlas, ¿verdad? Tenemos que hacer las preparaciones para verlas al microscopio y saber de qué agente estamos tratando. Pero como decíamos al inicio, de que este hongo, los hongos de cromoblastomicosis, todos los agentes causales de cromoblastomicosis presentan una fase parasitaria diferente a una levadura, ¿vea? Por eso decíamos que era un hongo dimórfico bifásico y que recibe el nombre propio de células fumagoides, células fumagoides. Hasta algunos le llaman cuerpos escleróticos o células muriformes o esclerotes de Medlar también, un nombre muy viejito, pero casi siempre esos nombres ya están en desuso. Lo usual y lo actual es que le llamamos a esta forma parasitaria células fumagoides. Cuando se observan las preparaciones en las escamas, ¿verdad? Se observan estructuras esféricas de pared gruesa, de color café, que pueden o no tener tabiques en su interior. Si ustedes se fijan, por ejemplo, esta que está acá, tiene un tabique. Y esta que tiene acá, tiene dos tabiques y da ese aspecto como de el signo de paz y amor, vea, de que para los hippies. Entonces, a veces es bien usual también ver eso. Otra característica primordial es que las células fumagoides siempre están agrupadas como en pilas de moneda de cobre. Por eso lo describen así, porque como las moneditas de cobre, así como los centavitos, son de color café, entonces así los han descrito como pilas de monedas de cobre y que siempre ellos están juntos. En enfermedades sumamente crónicas ya no solamente se pueden observar células fumagoides como tal, sino también ya pueden apreciarse ya hifas. Si ustedes ven aquí empiezan a emerger las hifas tabicadas pigmentadas. Si ustedes se fijan, todas las estructuras son de color café, ¿verdad? Independientemente. Aquí no se le ha agregado ningún reactivo que coloree, ¿verdad? Nada. Más que solo el hidróxido de potasio al 40%, ¿verdad? Para hacer la digestión de la queratina de las escamas, ¿verdad? Y que se observen las estructuras parasitarias en el interior. Todos aquellos hongos que hemos mencionado, Fonsecae pedrosoy, Fialófora verrucosa, Cladofialófora carrioni, Rhinocladiella aspersa, ¿ya? Y Exofiela dermatitidis, si llega a causar, todos estos como agente causales de cromoblastomicosis, todos en tejido humano van a presentar células fumagoides. Con las células fumagoides que observe yo en tejido, yo no podré saber en decir, esta célula fumagoide es de este, es de este, de este o es de este. Y es imposible, no se puede. Solo es que yo tengo que sembrar esas escamas en un medio de cultivo para yo ver la esporulación que presente y ya si presenta determinada esporulación, entonces yo efectivamente puedo hacer la identificación del hongo. Pero decir qué hongo es solo por la presencia de células fumagoides es imposible. Pero eso sí, al observar células fumagoides en una preparación de paciente, de sus escamas, ¿verdad? Yo sí ya puedo decir que el paciente sí está cursando una cromoblastomicosis. Ahora, lo pendiente que queda es hacer la identificación del agente causal. En cuestiones epidemiológicas tenemos que es una enfermedad presente en climas tropicales y subtropicales. Ya si se fijan, ya no es tanto de climas húmedos, ¿verdad? Sino ya más tropical y subtropical. Que el hongo puede vivir en el suelo, en vegetales, en pulpa de madera. Algunos hongos como el Cladofialófora carrioni, ¿verdad? Prefiere las zonas semidesérticas, ¿verdad? Y que ha sido aislado de cactáceas, ¿verdad? Como esta de acá.
¿verdad? Si lo han descrito, por ejemplo, en los desiertos del estado de Falcón, en Venezuela, entonces en los cactus de allá se han hecho aislamientos, entonces las cactáceas se han visto involucradas también en el proceso de transmisión del hongo. La transmisión siempre decimos que es por inoculación traumática, ¿verdad? De astillas de madera contaminadas con detritus vegetal, con suelo, ¿verdad? Pero que estén contaminados con el hongo. Y si se está el hongo presente en esa astilla, entonces se va a desarrollar la cromoblastomicosis. Afecta principalmente a hombres, ¿verdad? En relación 4:1. Aquí sí, si ustedes se fijan, en la esporotricosis era una relación 1:1. Aquí sí el hombre lleva la de ganar 4:1, ¿verdad? Porque se cree de que, al igual que los micetomas, se cree, ¿verdad? De que hay un componente hormonal protector, ¿verdad? En las mujeres. Entonces, que los hombres no lo tienen. Eso proponen algunos autores porque han hecho estudios in vitro, ¿verdad? De Fonseca de Petrosoy, ¿verdad? Con la presencia de algunas hormonas, ¿verdad? Y han visto inhibido su crecimiento. Entonces, y otros también dicen de que afecta más a los hombres también porque los hombres están más destinados a las cuestiones agrícolas, ¿verdad? O al trabajo con leña, aunque también algunas mujeres lo pueden hacer, ¿verdad? Pero se ha visto que los hombres son los que desarrollan mayor tareas agrícolas en nuestros medios. Entonces, una enfermedad donde puede ser frecuente tanto en leñadores, en granjeros, ¿verdad? Y en campesinos, ¿verdad? Tienen mayor probabilidad de adquirir esta enfermedad. ¿Tienen alguna duda respecto al micetoma, a la cromoblastomicosis, antes de pasar al otro subtema? Una pequeña duda, Alex. Dígame. Con respecto a las placas, se van a tener en algunos casos placas verrugosas y en otros placas aplanadas, ¿verdad? Sí. O sea, no el mismo Cuando paciente va a presentar las dos placas. puede comenzar tal vez como una placa aplanada, pero si se va haciendo más crónico, tal vez puede hacerse de aspecto verrugoso. Las que son propiamente planas, aplanadas como tal, es esta variedad psoriasiforme. Entonces, cuando digamos que es una variedad de psoriasiforme, no va a desarrollar como tal una formación vegetante como coliflor, ¿verdad? Sino se va a quedar hasta acá, ¿verdad? Como que fuera una psoriasis. Ajá, pero si desarrolla las verrugosas, después puede desarrollar las aplanadas. No, es que esta psoriasiforme es un tipo de, como le dijera, una variedad, Ah, digamos. sí, Ajá, ya me quedo ajá, más. es diferente, sí, esta es totalmente diferente, Ah, bueno, gracias. ¿verdad? Ajá. Ya según sea otra variedad, por ejemplo, ya la forma que vimos, que habían formas nodulares, ¿se acuerdan? Formas nodulares o formas verrugosas, tumorales, perdón, o verrugosas, entonces sí ya va adoptando esta forma, ¿verdad? O la que vimos en la planta del pie, ¿verdad? Como esta, que así tiene más el aspecto de coliflor. Sí, ya me quedó más claro. Gracias. Bueno, ¿otra pregunta? Bueno, entonces para ir terminando, vamos a ver el micetoma eumicótico. Si ustedes se recuerdan, el prefijo eu significa verdadero, ¿verdad? Y micótico, hongo. Entonces estamos diciendo micetomas causados por hongos verdaderos, ¿sí? Porque hay micetomas, bueno, y micetoma, fíjense también, mice es también siempre de hongo, ¿verdad? Y toma de tumor. Entonces, son los famosos tumores por hongos. Entonces, ¿cómo definimos a los micetomas eumicóticos o micetoma en general como tal? Micetoma quizás en general
como el síndrome anatomoclínico, también del tipo inflamatorio crónico, también son enfermedades de naturaleza crónica, constituido por un aumento de volumen, deformación de la región que afecta y que las lesiones tienden a ser fistulizadas. Ya vamos a ver qué es eso de fístulas, ¿verdad? Y de aspecto nodular, de donde se drena a través de esas fístulas un exudado filante. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso de exudado filante? Como aspecto de hilo, esa secreción, ¿verdad? Que tira esa fístula, es como tipo de hilo, que contiene las formas parasitarias, ¿verdad? Que se le denominan granos. Entonces, a través de esas lesiones fistulizadas, ¿verdad? Con ese material filante, en ese material que se está drenando de esas fístulas, van a salir esas estructuras que le denominamos granos. Como les decía, los micetomas pueden ser de dos tipos. Pueden ser eumicetoma, o sea, el micetoma que es causada por hongos verdaderos, ¿verdad? Que es el que estamos diciendo, micetoma eumicótico, ¿verdad? O los micetomas actinomicóticos, ¿verdad? O actinomicetoma, que los agentes causales pueden ser un actinomicetal, ¿verdad? Pueden ser actinomicetales. ¿Se acuerdan ustedes que actinomicetal causaba micetoma? Que ya lo vimos en una clase. Los actinomicetales, si se recuerdan, hasta la licenciada se los volvió a decir, que hasta ya tuvimos una clase de eso. Son bacterias, ¿verdad? Los actinomicetos aerobios, los actinomicetales son bacterias filamentosas, gram positivas en su gran mayoría, ¿verdad? Pero pueden estar algunas involucradas en la formación de micetomas. Por eso entonces existe esa clasificación, en decir, micetomas que son causados por hongos verdaderos y aquellos micetomas que son causados por actinomicetales. Ahora ustedes pueden averiguar porque, cuáles son esos actinomicetales que pueden causar micetoma, porque sí ya lo vimos en clase. Entonces, como los que nos toca ver realmente son aquellos que sí son causados por hongos verdaderos, tenemos aquellos que pueden ser hongos que sean negros o hongos que sean blancos. Entonces, por eso decimos feoifomicetos, y estos llegarán a formar esas estructuras parasitarias que le denominamos granos, pero serán granos de color negro, ¿verdad? O hongos hialoifomicetos, ¿verdad? Que van a llegar a formar granos blancos. Entonces, vemos esta gran lista de hongos, ¿verdad? Que pueden ser hongos negros o hongos hialinos, ¿verdad? Hialoifomicetos. Pero siempre tenemos hongos a la cabeza, ¿sí? Entonces tenemos acá que dentro de los hongos negros, ¿verdad? Tenemos los principales que es Madurella mycetomatis y Nigrograna mackinoni, que era la que anteriormente se le denominaba Madurella grisia. Hace quizás como unos 3 años fue que cambió de nombre este hongo. Y dentro de los hongos hialinos, a los principales tenemos al Pseudosporium boydii, que anteriormente también, hace como 3 años también, era que se conocía como Pseudosporium apiospermum. También tenemos Acremonium falciforme y Fusarium. Entonces, estos dos hongos de acá, entonces van a formar, si son hongos negros, entonces dijimos, van a formar granos negros. Y si son estos hongos hialinos, todos estos son hongos hialinos, entonces las estructuras parasitarias que van a formar van a ser granos blancos. Ahora son granos blancos. Entonces, al igual que las otras patologías que mencionamos, van a ingresar al organismo a través de una penetración por una inoculación traumática en el huésped
a través de astillas también y de espinas, ¿verdad? Contaminadas con el hongo, con detrito vegetal, tierra, ¿verdad? O material en descomposición. Entonces, lo que va a pasar después, cuando ya el hongo esté inoculado en el tejido, va a producirse una formación de masas compactas de micelio. Entonces, a ese apelotonamiento de micelio, ¿verdad? Compacto, como tal, es lo que se le conoce con el nombre de grano. Y no lo vayamos a confundir con los gránulos de azufre, que es totalmente diferente y que eso lo forman unas bacterias. Porque si lo llegan a leer, no es lo mismo. Entonces, aquí hablamos de solamente decir granos, ¿verdad? A la formación de esas masas compactas de micelio. ¿Y por qué creen que el hongo hace este apelotonamiento o esta compactación de micelio para formar granos? Porque así prácticamente evade, ¿verdad? Los procesos de fagocitosis a que el hongo esté como un individuo solito y aislado, a estar junto y compacto, hará que los procesos de fagocitosis sean dificultosos, ¿verdad? Hasta llegar quizás a una fagocitosis frustrada. Entonces, al igual que las otras dos patologías que ya vimos, también se extienden por continuidad y, al igual que la cromoblastomicosis, es un padecimiento crónico. Para que llegue a desarrollarse, las lesiones características tienen que pasar años, ¿verdad? Muchos años para que llegue a deformar un miembro inferior, que es lo habitual. Ahora, como les mencionaba también, este sí ataca tejido subcutáneo, puede afectar músculo y puede llegar hasta hueso. Entonces, si quieren ver, esta es como esta es la micosis subcutánea más profunda de las micosis subcutáneas que hemos estudiado hasta el día de ahora. Donde también va a existir la formación de lo que llamamos fístulas, ¿verdad? Donde esas fístulas no es más que esos drenos que salen a la piel, que brotan a la piel, y donde va a salir ese líquido filante, ¿verdad? Con granos. Si ustedes se fijan, aquí está este miembro inferior, que ya hubo afectación ya tanto de tejido celular subcutáneo, ya hubo afección de músculo y ya hubo ya esta afección de hueso. Entonces, si ustedes se fijan, todo este entramado de aquí son fístulas, ¿verdad? Que van a drenar hacia la superficie de la piel, ¿verdad? Que es lo que le llamamos aquí, donde está, por ejemplo, el puntero, la famosa boca de fístula, ¿verdad? Donde ese material filante o seroso o serosanguinolento, ¿verdad? Va a drenar hacia el exterior y en ese dreno que sale van a salir los granos, ¿verdad? Que es ese apelotonamiento o esa compactación de micelio. Los de virulencia, ¿verdad? Dependiendo del hongo, por ejemplo, si es un hongo negro, puede haber melanina, ¿verdad? En su pared, ¿verdad? Sabemos qué es lo que va a hacer esa melanina, o también puede haber esa capacidad de compactarse y de formar granos, es una habilidad que estos hongos la poseen y que ya dijimos porque hace esto de compactarse y cómo le sirve para resistir a los ataques del sistema inmune por parte de los pederos. Dentro de los cuadros clínicos, ¿verdad? A la cabeza siempre también estarán los miembros inferiores en un 70% y después le sigue la espalda en un 15%. El cuadro clínico se presenta generalmente de forma unilateral, es decir, casi siempre afecta un solo miembro y de forma asimétrica, ¿verdad? Esa tumefacción o esa tumoración no tiene, como ven acá, por ejemplo, una forma definida, o acá también, ¿verdad? Entonces son lesiones asimétricas, en donde se ve afectado la deformación de la región afectada, ¿verdad? En este caso el miembro inferior,
¿verdad? Y el aumento de volumen como tal, porque decimos, es lo que se denominaba antes como un tumor por hongos, ¿verdad? Es una tumefacción, ¿verdad? Muy grande que se ve en los miembros inferiores. Ya mencionamos la formación de las bocas de fístulas, ¿verdad? Que pueden ser mamelonadas o deprimidas, ¿verdad? Que estas, por ejemplo, acá, se ven exactamente las bocas de fístula y que lo que hace el profesional es que con mucha fuerza, ¿verdad? Con guantes y todo el equipo de bioseguridad, ¿verdad? Comprime uno las bocas de fístula para que se drene ese material filante y que en ese material se expulsen los granos. Y nosotros los granos son los que queremos recolectar, ¿verdad? Y para poder posteriormente hacer los análisis pertinentes e identificar al hongo. No vamos a adentrar cómo se hace esas tomas de muestras porque eso se va a ver más adelante. Entonces ya dijimos, esas bocas de fístula mamelonadas o deprimidas, ¿verdad? Van a drenar ese líquido filante o puede ser un líquido cero sanguinolento, ¿verdad? O solamente seroso también. Entonces, ¿cómo va avanzando? Si ustedes se fijan, desde la parte o el estrato más superficial, ¿verdad? Desde el tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Puede llegar hasta afectar después del tejido subcutáneo, a la aponeurosis, ¿verdad? Que es la que envuelve el músculo, después llegar a afectar músculo, después al periósteo, ¿verdad? La parte más externa del hueso y hasta allá llegar al hueso como tal. Y puede ser tanta esa afección que puede llegar a destruir el hueso. ¿Vea? En esto sí puede haber, en estos cuadros de micetoma puede haber osteólisis. Y eso va a depender del agente etiológico porque se darán cuenta con la literatura de que hay hongos o bacterias actinomicetales que son más osteolíticos que otros. Entonces, eso va a depender. Lo usual decíamos que es en miembros inferiores como en pie, como las imágenes que vimos anteriormente, pero hay otras que son excepciones de regla, como por ejemplo este. Imagínense este, que está en la región glútea, ¿verdad? Esto se dice que por el hábito de que las personas del campo tienden a limpiarse con hojas. Entonces, o con olotes o con otro material orgánico, ¿verdad? Que está en el campo y como no tienen con qué limpiarse, entonces lo hacen así y se astilla en la región glútea y acá ya con el paso crónico, entonces se llegan a formar ya estas fistulaciones que vemos acá y aquí, imagínense, aquí se ve ese material que ya es cero sanguinolento lo que se está drenando de esas bocas de fístula, ¿verdad? Esto ya causado en este caso sí es por un actinomicetal. Y aquí ya vemos afección de espalda, que esto es bien crítico y muy delicado también, porque fíjense de que si llega a afectar la espalda, el problema será de que va a atravesar si es muy crónico o el hongo es osteolítico, entonces puede perforar lo que son los huesos de la parrilla costal, ¿verdad? Y llegar hasta el pulmón. Y se dicen que han habido casos de que llegan al pulmón, afectan al pulmón y llegan a salir al otro lado de la parrilla costal, o sea, la parte del tórax anterior. Entonces, para que vean cómo puede hacerse de crónico, ¿verdad? Si no llega a tratarse adecuadamente. Y también, en el peor de los casos, como este, por ejemplo, imagínense que ya la región media de la columna vertebral, aquí la región media de la espalda ya está afectada. También puede haber destrucción de las vértebras, ¿verdad? En este caso, de las vértebras torácicas y puede llegar al sistema nervioso central. Y ahí sí serían los casos más complicados. ¿En quienes se han visto estos cuadros a nivel de espalda, verdad? A las personas que acarrean leña. Todavía nuestra población, algunas regiones todavía lo hacen. Y a los hombres o mujeres, ¿verdad? Que acarrean leña y se la ponen en la espalda, entonces se astillan con la leña. Entonces, y si no llegan a consultar, entonces pueden llegar a padecer esta enfermedad a nivel de la espalda. También dicen las mujeres
que tienden a cargar la leña en la cabeza, también se han visto que han habido inoculaciones en la cabeza, y ahí también es muy delicado, porque si llega a haber un micetoma a nivel de la cabeza, entonces lo más probable es que también pueda haber osteólisis, y los huesos de la cabeza, recordemos que son mucho más compactos, son más delgados y puede llegar rápidamente al cerebro. Entonces, para los casos de que pueden haber en cabeza. Pero ya dijimos, la norma casi siempre, o lo usual, ¿verdad? En el 70% de los casos, es que la afección sea a nivel de miembros inferiores. Ahora, el ataque del hueso, ¿verdad? Como les mencionaba, que puede haber osteólisis, ¿verdad? Y esas lesiones en sacabocado, ¿verdad? Como aquí, por ejemplo, aquí se aprecia muy bien en este hueso. Aquí también se observa otra, ¿verdad? Como en lesiones en sacabocado son los que se conocen como geodas o geodos, dependiendo de la traducción. Y aquí vemos ya este pie ya prácticamente los huesos del pie ya destruidos. Entonces, la osteólisis, ¿verdad? O el ataque del hueso va a depender de tres factores. Ya del estado de inmunidad del mismo paciente, de la cronicidad de la enfermedad, cuántos años tenga el paciente de estar padeciendo esta enfermedad, o del agente etiológico, que como ya les había dicho, que dependen que hay actinomicetales o hay hongos verdaderos, ¿verdad? Que algunos tienden a ser más osteofílicos que otros. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos este material cero sanguinolento, ¿verdad? Que se ha drenado de una fístula. Entonces, si ustedes observan las puntitas de las flechas, aquí se ve un grano, aquí se observa otro grano, este es otro grano y estos son otros granos. Si ustedes se fijan, son granos de color blanco. Y a eso orienta ya el profesional en decir, ok, es un grano blanco, entonces yo saco mi listado, ¿verdad? ¿Qué hongos pueden ser que sean hialinos, ¿verdad? Que puedan estar formando estos granos, ¿verdad? O también los actinomicetales. Las actinomicetales, si es un grano actinomicótico, también pueden formar granos de color blanco, ¿verdad? O granos de color rojo, pero los granos de color rojo sí es particularmente de una bacteria, pero que no viene al caso ahorita. Así que con los hongos propiamente, como hongos verdaderos, solo pueden haber granos de color blanco o granos de color negro, como estos. Esta es una biopsia tomada a profundidad, ¿verdad? De un micetoma donde ustedes ven estos puntitos negros, entonces todos estos puntitos negros son granos. Entonces, cuando se hacen las preparaciones al fresco o tinciones histopatológicas, se pueden ver la presencia de esos granos. Por ejemplo, este del centro, lo pueden ver, es un grano, este es un grano eumicótico, pero negro, ¿verdad? Al igual que este de acá, es un negro, y este de acá ya es un grano hialino, un grano blanco, perdón, un grano blanco. Conformado, ya ven ustedes por hifas, ¿verdad? Por hifas, clamidoconidias, pueden haber clamidoconidias o vesículas en el interior, ¿verdad? Y dependiendo de cómo sea el grano, serán pigmentadas o no, ¿verdad? En este caso son pigmentadas, en este caso son hialinas. Pero vemos que la presencia de las hifas, miren acá, por ejemplo, se ven perfectamente esas hifas de matiáceas que están conformando este grano eumicótico, en este grano negro. Igual acá también se pueden observar la presencia de hifas. Esa era en una preparación de corte histológico, ¿verdad? Con hematoxilina eosina, que eso lo va a hacer el patólogo. Cuando hacemos preparaciones al fresco entre lámina y laminilla, ¿verdad? Aquí sí ya vemos propiamente, estos son hongos negros, miren, granos negros, granos negros. Entonces, con mayor detenimiento, ya después el microscopista ya puede ver acá lo que es la presencia de esos hongos, de esas hifas de matiáceas. Si ustedes ven, son hifas de matiáceas, entonces ya podemos decir que el agente causal tiene que ser un hongo negro. Entonces, aquí vamos a estudiar, o solamente describir brevemente
un hongo hialino, ¿verdad? Que puede causar micetoma. Y es el Pseudosporium bovis. Entonces, que este era el que veíamos en el laboratorio, por eso es el único que describíamos acá. Entonces, con esta nos vamos a quedar ahora, no vamos a describir todos. Entonces, ¿qué era lo que se observaba o se observa? Vamos a observar hifas tabicadas hialinas, ¿verdad? Porque es un hongo hialino, hifas tabicadas hialinas, o sea, hifas que no tienen color, ¿verdad? Aquí toman el color azul por la preparación, que es con lactofenol azul algodón, ¿sí? Entonces, de esa hifa tabicada hialina, si ustedes se fijan, va a salir un conidióforo delgado también, que en cuyo extremo distal se va a observar una microconidia piriforme de pared gruesa y de color amarillo, si ustedes se fijan, que en conjunto decimos que tienen el aspecto como de un cerillo, como de un fósforo, ¿verdad? Entonces, esto es como lo habitual en Pseudosporium bovis, ¿verdad? O Pseudosporium apiospermum, que era como se le llamaba antes. Entonces, la microconidia, decimos que es una microconidia piriforme de pared gruesa y de color amarillo. Esa es como la característica de esa microconidia, ya que está sostenida por un conidióforo delgado, ¿verdad? Que emerge de su hifa tabicada hialina. Entonces, eso es lo que se observaría en Pseudosporium bovis cuando se hace un disociado de un cultivo, ¿verdad? O un microcultivo también. En aspectos epidemiológicos tenemos que está principalmente en zonas próximas al trópico de Cáncer, ¿verdad? Donde se encuentran la mayor cantidad de casos, aunque en cuestiones de continentes está en 3 continentes a la cabeza, en África, en Asia y en América. También el hongo, los hongos o los agentes se han aislado de tierra, detritus vegetal, madera y diversas plantas. La vía de entrada siempre es cutánea, ¿verdad? Al igual que los otros, y el mecanismo, inoculación traumática también. Al igual que la cromoblastomicosis, un predominio en hombres, relación 4:1. Y aquí también lo mismo se relaciona, que se cree que hay un factor hormonal que protege a las mujeres, ¿verdad? Y que es lo que hace que el hombre no lo tenga y que sea más vulnerable al padecimiento. Con grupos de edades es frecuente entre la tercera y la quinta década de la vida, ¿verdad? O sea, entre 30 a 50 años de edad, anda el rango de edad en que se puede padecer esta enfermedad. Entonces, el micetoma también, al igual que la otra micosis, es un padecimiento propio también de campesinos, de pastores, no de evangélicos, ¿verdad? Pastores de rebaños, ¿verdad? Obreros, mecánicos, amas de casa de zonas rurales, personas que trabajan en condiciones rudimentarias, ¿verdad? Que no cuidan sus pies, ¿verdad? Sin protección de zapatos cerrados. Imagínense que hace poco mirábamos con la uncinariosis, ¿verdad? O uncinariasis, de que una forma de prevención es usar calzado, no se diga en tierra, ¿verdad? Para que las larvas filariformes no penetren la piel. Entonces, al igual acá, hay que proteger los pies para que también los hongos no penetren. Hay que utilizar el calzado adecuado para evitar el padecimiento, en el caso de los campesinos. Bueno, y nos quedamos con este pensamiento, ¿verdad? Para terminar la clase. Así para que lo tengan como en cuenta en su vida. Nada se olvida más despacio que una ofensa y nada más rápido que un favor. Que esto lo dijo el señor Martin Luther King, ¿verdad? Allá por 1900, creo que era 50 o 60. Bueno, creo que sí nos alargamos demasiado con esta clase. Bueno, quedan 3 géneros de hongos, ¿verdad? Entonces nos ha llevado un poquito de tiempo. Así que no sé si tengan alguna duda respecto a la parte del micetoma eumycosis.